Los saludo en nombre de quien nos ha dado la vida, nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros, hermanos. Les doy la más cordial bienvenida al estudio de la palabra de nuestro Dios a través de este medio, conociendo el Evangelio, expuesto por su servidor, Alexander Alvarado. Continuaremos con el desarrollo de nuestros resúmenes de escuela sabática, con el cual hoy veremos los últimos dos resúmenes de nuestro último trimestre que hemos venido evaluando, todas las cosas nuevas, y que también con él finalizaremos nuestro año en el cual hemos revisado durante todo el año un recorrido titulado El Ministerio de la Reconciliación. Acompáñenme a analizar y llevarnos un mensaje respecto a cada una de estas dos hermosas lecciones que servirán de beneficio, que servirán de crecimiento para nuestras vidas. Iniciaremos hablando acerca de el tiempo. Y en la lección número 12, hermanos, analizamos el tema de el tiempo. Con ello, nos dimos cuenta cómo Dios obra a lo largo de nuestras vidas. Nos da la oportunidad de ser administradores también del tiempo. Y ha hecho o recreado una relación entre el tiempo y nosotros. ¿Pero qué es el tiempo? El tiempo es un momento propio u oportuno en el que se vive, sucede una cosa o algo en especial. Ante esta declaración tendremos un texto que nos será base a lo largo del desarrollo de nuestra escuela, y es Efesios capítulo 5, verso 16, el cual cita de esta manera: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo se puede traducir también aprovecha cada oportunidad que tengas, o también este momento decisivo. Aprovecha este momento decisivo. En nuestra vida, hermanos, tenemos un tiempo establecido, un tiempo estipulado, y todos al momento de nacer se nos fue delegado una cierta cantidad de tiempo. De nosotros depende si la usamos bien o si simplemente la desperdiciamos. El llamado, el consejo que el apóstol Pablo nos da en la carta a los Efesios es que saquemos el mejor provecho de ello y que no desperdiciemos el tiempo que el Señor nos ha dado, sino que lejos de desaprovecharlo, lo invirtamos, y en la inversión que hagamos dependerá el resultado también que vayamos a obtener. Dicho esto, el llamado que tenemos es a ser buenos administradores de nuestro tiempo. Y cuando somos buenos administradores de nuestro tiempo, pues rompemos aquella frase que muy común se oye: no tengo tiempo. Todos tenemos la misma cantidad de horas, la misma cantidad de minutos, pero unos la usamos de una forma y otros de otra. De ahí la necesidad de aprovechar bien el tiempo. Y en esta hermosa lección, hermanos, analizaremos cómo debemos de aprovechar el tiempo en este mundo donde las circunstancias son adversas y donde todo es ajetreado, donde los días son malos. Tomaremos como base 4 palabras que serán indispensables: ahora, que significa en este preciso momento; cerca, que significa algo que tenemos al alcance; día, que es un lapso de tiempo estipulado; y salvación, que es la libertad de una esclavitud. Medite en esto. Entendamos a manera de introducción, hermanos, que todas nuestras relaciones, de todas las que hemos venido viendo que Dios ha recreado, ninguna es tan intangible. Intangible es algo que no puede ser tocado, pero que también es inevitable, o sea, algo que no se puede detener, como lo es la relación que tenemos con el tiempo.
Desde el principio Dios estableció la creación como una relación de tiempo y espacio. El hecho de que la tarde y la mañana fuese un día nos pone en la corriente de la historia. Y esto es algo tan cierto como el ejemplo de una hoja en un río. Pero en la presencia de Dios, o cuando Dios lo creó y lo diseñó, el tiempo no era algo que gobernaba nuestras vidas, sino lejos de ello, el ser humano era quien gobernaba el tiempo. Entonces, después de la entrada del pecado, el pecado rompió esa relación que teníamos con el tiempo. Y al romper esa relación que teníamos con el tiempo entonces se convirtió en un tirano o alguien que gobierna, alguien que sujeta, alguien que se forma como señor de algo. El tiempo se convirtió en un tirano para todos los seres humanos, para todas aquellas hojas caídas en el implacable río, la corriente las arrastra. Para el desesperado entonces, hermanos, el tiempo nunca es suficiente. Para el abatido, el tiempo es demasiado, no pasa, no transcurre. Ese patrón de día tras día agota a quienes luchan contra la corriente, pero ahoga a aquellos que se dejan arrastrar por el temor de lo porvenir. El tiempo ha sido y se ha apoderado del dominio del ser humano. Lejos de ello, el llamado que Dios ha hecho o lo que Dios nos ha llamado a hacer es a que nosotros dominemos nuestro tiempo y que nosotros tengamos una relación con el tiempo, una relación en la cual seamos nosotros los que dispongamos y que no sea el tiempo el que gobierne sobre nuestras vidas. Que vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios, organizando, administrando y efectuando bien nuestro tiempo porque los días son malos. Dimos respuestas a 3 afirmaciones. La primera, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué es indispensable mantener una relación con el tiempo? Porque el reino de Dios se ha acercado. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, verso 15, nuestro Señor Jesucristo, al iniciar su ministerio, cita estas palabras: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Al vivir o al recibir, al pertenecer, al entrar en el reino de Dios, nuestra relación con el tiempo cambia, ya no es la misma. Ya no se efectúa de la misma forma, ya no es el tiempo el que nos gobierna, el que nos domina, sino ahora nosotros podemos y tenemos la disponibilidad de ejercer administración sobre nuestro tiempo y de sacar el mejor provecho a cada espacio que Dios ponga en nuestras vidas. En la afirmación número 2 dijimos que he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. En la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 6 y su verso 2, el llamado del apóstol Pablo o el mensaje que nos deja es a que como ministros de la reconciliación aprovechemos el tiempo para redimir a la humanidad. Aprovechemos el tiempo para cumplir esa gran comisión, ese llamado que Dios nos ha hecho como embajadores suyos, y que aprovechemos ese tiempo que ahora es el tiempo aceptable y que ahora, hoy, es el día de salvación. Nuestro llamado o el llamado que tenemos es a llevar esa buena noticia a todas las personas para que el mundo conozca que el tiempo de buscar a Dios es hoy, que el día de la salvación es aquí y ahora o en este preciso momento. Eso es una de las muchas formas con las cuales aprovecharemos mejor el tiempo. Ese momento oportuno ha llegado, hoy es el día en que Dios puede salvarnos. En la tercera afirmación que vimos es: ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Qué bendición, hermanos, para quienes hemos
entrado en ese ministerio de la reconciliación y formamos parte del reino de Dios. El poder conocer, el poder entender que cada día que transcurre nuestra salvación está más cerca, que cada día que pasa nuestra redención y el cumplimiento de todo el final de la historia está más cerca. Y eso es lo que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos, en el capítulo 13 y su verso 11. Quiero que leamos ese verso en la carta a los Romanos, en el capítulo 13 y su verso 11. Y dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora, o sea, en este preciso momento, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuántos nos recordamos hace cuántos años, cuántos meses, cuántos días, cuántas décadas en algunos ha pasado desde que creímos en nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto nos recordamos de ello? Si hacemos un recordatorio, hace 5 años, hace 10 años, estábamos mucho más lejos de nuestra salvación. Pero ahora, en este preciso momento, cada día estamos más cerca. Y cada día que transcurre, nuestra salvación se acerca más. Entonces es momento de levantarnos del sueño profundo y de trabajar para el servicio de Dios, aprovechando bien el tiempo, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación, nuestra salvación, que en el momento en que creímos. Y esto, hermanos, es un ejemplo del final de una carrera. Cuando se inicia una competencia en un recorrido, en el momento en que se inicia, la meta está muy lejos. Pero conforme transcurre el tiempo y conforme avanzan los metros, los centímetros, los kilómetros, la meta está cada vez más cerca. Y cada vez que pasa un minuto, la meta está más cerca. Así es la salvación para nosotros. Cada vez que pasa un día, cada vez que transcurre un mes, cada vez que pasa un año, nuestra salvación está más cerca que cuando iniciamos la carrera, que cuando iniciamos el recorrido. Ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Todas las cosas nuevas significa que el tiempo mismo ha sido redimido. También el tiempo, hermanos, ahora ya no es un patrón, un Señor que nos obliga a sujetarnos a Él, sino ahora Dios nos ha enseñado que tenemos la libertad como hijos de Él de poder organizar nuestro tiempo y de poder sacar el mejor provecho del mismo. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Tendremos 3 preguntas. La primera, hermanos, es: ¿de qué manera aborda Pablo el tiempo en Romanos? Y en la carta a los Romanos, en la cual citamos en el capítulo 13 y su verso 11 en adelante, el apóstol Pablo aborda el tiempo desde una perspectiva muy importante, y es desde la perspectiva del presente, utilizando la seguridad de que estamos viviendo el día aunque no veamos la claridad. Veamos la lectura en el capítulo 13 de Romanos, verso 11 en adelante. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La forma en que el apóstol Pablo aborda el tiempo es en tiempo presente. Aquí y ahora se vive el reino de Dios. Aquí ahora se evidencia la salvación en nuestras vidas. Y no esperamos a que sea
o a manifestar que somos hijos de Dios, que somos una nueva criatura, hasta cuando Él venga, sino lo evidenciamos aquí y ahora. ¿Cómo lo hacemos? Limpiándonos de toda contaminación, viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, sirviendo a Dios y no satisfaciendo los deseos de la carne, trabajando para su obra como embajadores de Jesucristo, llevando ese ministerio de la reconciliación. De esa manera es que Pablo aborda el tiempo en la carta a los romanos. Lo menciona que es ya hora. También menciona ahora la palabra hoy en este preciso momento. También habla de que está muy cerca el día de la salvación. Nos hace un llamado a que la noche está avanzada, pero que dentro de esa noche, aunque no hayamos visto la luz, desechemos lo malo, vistámonos de la armadura de Dios y andemos como hijos de luz. Y en esta noche avanzada llevemos el mensaje de salvación a través de nuestro ejemplo en la forma de vida que tengamos. En base a eso, hermanos, el apóstol Pablo nos motiva a que analicemos el tiempo como algo presente y no como algo por venir. En la pregunta número 2, ¿cómo es que el día de salvación es ahora y está cercano? Pues es a través de la fe. A través de la fe, el día de salvación es ahora y está cercano. Porque para nosotros Dios ha hecho nuevo todo, incluido también el tiempo. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17, recordamos: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso el día de salvación está cercano y es aquí y ahora. Y recordemos también el texto que citamos en el capítulo 6, verso 2 de 2 a los Corintios: he aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El tiempo ya no es un tirano en el plan de nuestro Dios, sino ahora es un medio para que nosotros podamos llevar ese mensaje de la salvación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo evidenciamos el aquí y ahora cercano? Estando en Cristo en primer lugar. Número 2, haciendo todas las cosas nuevas. Número 3, viviendo reconciliados. Número 4, dependiendo de Dios. Y 5, siendo nuevas criaturas. Todo esto, hermanos, haciendo todo esto aquí y ahora. Cuando el Señor Jesucristo lleva el Evangelio a Zaqueo y Zaqueo acepta el Evangelio, en Lucas capítulo 19, verso 9, dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy, la expresión hoy es tiempo presente, es en el preciso momento en que Zaqueo, a través de la fe, aceptó el Evangelio. A través de la fe, entonces, se acerca el día de la salvación y es ahora y está cercano. La última pregunta: ¿cómo podemos estar redimiendo el tiempo en días malos? En un mundo en el cual vivimos ajetreados, vivimos cansados, el tiempo nos domina, no nos cede la oportunidad de organizar nuestra forma de vida, porque todo está limitado al tiempo y al espacio. ¿Cómo podemos nosotros, como nuevas creaciones, redimir el tiempo en días malos? Número 1, ya no estando perdidos en el tiempo. Cuando estamos perdidos en el tiempo, vivimos una vida muy saturada, vivimos afanados en esta vida y es el tiempo el que nos arrastra. Pero ya no estando perdidos en el tiempo, nos damos cuenta que estamos aquí para un propósito bien definido, y es el propósito de Dios. Número 2, compartiendo la reconciliación. Llevemos ese mensaje que un día nos alcanzó, que un día nos transmitieron, que un día varios de nuestros hermanos lo hicieron con nosotros. Hagámoslo ahora con muchas más personas. Compartamos la reconciliación.
Número 3, cómo redimimos el tiempo en estos días malos, sirviendo como embajadores. Dios ha delegado en nuestras manos ese ministerio tan grande de la reconciliación. Sirvamos como embajadores de Jesucristo. Llevemos a cabo ese ministerio. Número 4, cambiando el ahora cercano de la muerte por el ahora cercano de la salvación. Cambiemos, hermanos, la forma de ver las cosas. Hoy en día todos van en recorrido de que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Así está el mundo. Y muchos usan la frase de que después de esta vida no hay otra. Para nosotros, hermanos, el ahora cercano es de la salvación. No pensamos en la muerte, pensamos en la salvación. Y creemos que después de esta vida sí hay otra, y es mejor que esta, y que lo mejor está por venir. Enseñemos a muchas más personas a cambiar ese mapa mental, ese paradigma que al final de esto todo termina en muerte. Para nosotros, al final de esto no termina en muerte, termina en salvación. ¿Cómo más lo hacemos? Con nuestro trabajo de rescate y con nuestro descanso en el tiempo de Dios, mostrando esa labor para rescatar y salvar a la humanidad, pero también manifestando que debemos de tomar un descanso para la comunión, la adoración a nuestro Dios. Y ese es el ejemplo del sábado. Resumiendo esta lección, diremos en 4 palabras: cerca está de nosotros la salvación, porque el día ha llegado. Es aquí y ahora. Agradezcamos a Dios por el tiempo que nos ha dado en Cristo. Deseo que vivamos y testifiquemos en este día como el día de la salvación, mientras esperamos el día venidero, el día en que Dios hará nuevas todas las cosas de una forma completa y total, el día en que transformará nuestra mortalidad en inmortalidad y esta corrupción la hará en incorrupción. Examinemos pues nuestra relación con el tiempo. ¿De qué manera nuestro tiempo es impactado sabiendo que el día de Dios es ahora y está cercano? ¿De qué manera impacta todas las cosas nuevas en el tiempo? ¿Por qué nosotros, como hijos de Dios, ya no vivimos ajetreados y bajo el dominio del tiempo? Quiero citar lo que Romanos 14:8 menciona. Dice en el verso 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Por eso hemos cambiado el aquí y ahora de la muerte por el aquí y ahora de la salvación. Porque el verso 8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El tiempo, hermanos, está a nuestro favor porque somos hijos de Dios. Somos una nueva creación y Dios ha hecho nuevas todas las cosas, incluyendo el tiempo. Y es así, hermanos, como llegamos al fin de nuestras lecciones de escuela sabática. Y la lección número 13 justamente se titula El fin. Y el fin, pues, es el término, remate o consumación de algo en el propósito. También puede ser el propósito con el que se hace o se realiza una acción o cosa, o el motivo con que se efectúa algo en esta vida, el fin. Y antes de llegar al fin, pudimos evaluar a lo largo de este trimestre, hermanos, que Dios hizo nuevas todas las cosas, y que es la obra de Dios o el producto de Dios lo que hace algo nuevo, lo que hace una novedad de vida. Y vimos 11 lugares o 11 aspectos que Dios ha recreado, que Dios ha hecho nueva en nuestra forma de vida. Como hijos de Dios, como cristianos, Dios ha transformado nuestra vida y la ha hecho nueva.
Y vimos a lo largo de esta escuela 11 aspectos. El primero, Dios hizo nueva mi relación con Él, el yo. Cambió el yo por el Hijo de Dios. También hizo nueva mi relación en el matrimonio. Ya no bajo una perspectiva despótica o de dominio, sino bajo una perspectiva de amor y de trabajo en equipo. También hizo nuevas nuestra forma de vida en la familia. Y en la familia nos mostró el ejemplo de unidad, de compañerismo, de amor. Ese es el llamado que tenemos. El cuarto punto que Dios hace nuevo en nosotros es el trabajo. Y nuestra relación con el trabajo ahora ya no vivimos para trabajar, sino trabajamos para vivir. Ese es un aspecto diferente que llegamos a comprender en lo que es el trabajo. Y después del trabajo debemos aprender que viene el descanso y que no debemos de pasar nuestra vida metidos en lo que es el trabajo, sino todo lo contrario. Debemos de manejar las posturas, que así como después del 6 viene el 7, de esa manera después del trabajo viene el descanso. Esa es una relación que Dios ha recreado y nos ha enseñado que debemos también descansar y dedicar un tiempo para servir a nuestro Dios. La otra relación que Dios restauró y la hizo nueva es nuestra relación con el prójimo. Y con el prójimo nos enseñó que ya no debemos de velar solo por nosotros mismos, sino debemos amar a nuestros semejantes, a todas las personas que están cercanas a nosotras, como nos amamos nosotros mismos. Esa es una relación que Dios ha recreado a través de la enseñanza del prójimo. La otra relación que fue muy gratificante fue la relación con la naturaleza. Y Dios a través de la naturaleza nos ha enseñado que nuestro deber es ser jardineros y no destructores. Nos ha enseñado que debemos de cuidar y proteger la creación de Dios porque es en beneficio para nosotros. También recreó e hizo nuevas nuestras relaciones con los apetitos, uno de ellos el hambre y así todos los demás que podemos tener. Que podamos nosotros ejercer autocontrol y dominio propio en cada uno de ellos y que manifestemos así que somos una nueva creación dominando esas necesidades básicas del ser humano. También hizo nuevas las cosas en nuestra relación con el dinero. Y aprendimos, hermanos, que el dinero no es un Dios que se pone sobre nosotros y nos gobierna, sino todo lo contrario, es un recurso que Dios nos provee para que podamos vivir y podamos sustentarnos. Así que no rindamos servicio al dinero, sino sirvamos a Dios con nuestro dinero. Aprendimos también en una relación con el poder. Y entendimos, hermanos, que la perspectiva de la humanidad respecto al poder es una perspectiva en la cual quien está en el poder saca beneficio de quienes están bajo su autoridad y que se aprovecha de todos aquellos que están sujetos a él y que el mayor es servido. Pero Dios nos enseñó a través de esta nueva relación en que el que está en el poder es aquel que sirve, es aquel que da su vida por amor a los demás y que a través de su servicio ejemplifica cómo Dios ha cambiado la mentalidad en su vida. Así que el mayor sirve al menor. Y la última relación que vimos que Dios hizo nueva en nuestras vidas es el tiempo, el cual aprendimos que ya no nos gobierna, que ya no vivimos afanados, que ya no vivimos preocupados, sino que ahora vivimos para Dios y que ahora Dios obra en nuestras vidas y cumpliendo su misión juntamente con Él, recreamos el tiempo para la humanidad, llevando ese ministerio de la reconciliación, anunciando que aquí y ahora es el día de la salvación. Y con esto llegamos al fin de nuestra lección. Y
El fin, pues, así como el principio, también es el fin. El fin de todo el discurso es Cristo. El fin de todo el segmento es Dios. En el capítulo 22 y verso 13 de Apocalipsis nos menciona el texto: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Todo lo que a lo largo de la Escritura podemos ver, analizar y estudiar es a Dios. Del principio al fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es Dios al cual vemos, al cual evaluamos y al cual conocemos. Y es la historia de Dios en la vida de la humanidad la que escuchamos y entendemos. Gloria a Dios porque nos ha permitido ser parte de esa historia. Gloria a Dios porque nosotros, como su creación, hemos entrado en esa historia. Pero Él es el principio y el fin. Tendremos 4 palabras que serán claves en el desarrollo de nuestra lección. Primero es principio, que es primer instante del ser, del inicio de algo. Ese es el principio. El fin, pues, es punto o momento en que termina una cosa o propósito o finalidad con que se hace. Cantar, hermanos, es la tercera palabra, que es componer o recitar una poesía formada con ideas para motivar a la voz con el propósito de alabar y elogiar a alguien. Y la historia, que es el desarrollo de los sucesos pasados relativos a la humanidad. En base a esto, diremos, hermanos, que hemos llegado al final de nuestras series y al final de la historia. Es apropiado que esta lección, hermanos, concluya nuestro estudio de la reconciliación y su ministerio con el final del libro, ¿cuál es? Apocalipsis. En los últimos capítulos de Apocalipsis, al llegar ahí encontramos el alfa y la omega, que traducido es el principio y el fin. El Señor y Dios de toda la historia. Él ha estado allí siempre y Él viene pronto a concluir la historia de su deseado fin. ¿Cuál es el fin de toda esta historia? Todas las cosas nuevas, finalmente y para siempre. O sea, el reino eternal de Dios en su completa forma. Hoy vivimos el reino de Dios, pero desde una perspectiva espiritual. Es ya, pero todavía no. Pero llegará el momento, hermanos, en que será el ya completo, el reino en todo su esplendor, la eternidad gobernando sobre esta vida. Tomaremos entonces, en base a esto, 3 afirmaciones. La primera, el primer responda dice: la compañía de los santos tiene un canto viejo y uno nuevo. En Apocalipsis capítulo 15, verso 2, veremos cómo hay una ejemplificación respecto al logro, al triunfo de la vida cristiana. Capítulo 15 de Apocalipsis, verso 2, cita así: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen, y la marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Vemos el triunfo alcanzado por los siervos de Dios sobre todos los poderes espirituales que han querido afectar la vida del cristiano. El triunfo sobre ellos a través de el poder transformador de Dios. Y ese es el canto viejo, que es la historia de la humanidad, y ahora el canto nuevo, que es la eternidad con Dios. Por un lado, la temporalidad o la vida humana, en la cual se viven aflicciones, se viven dificultades, se viven tristezas, enfermedades,
tribulaciones, angustias. Ese es el canto viejo porque se ha llegado al final de ello. Y el canto nuevo, una vida nueva, una vida conforme al poder de Dios, manifestando la eternidad en su manera completa. Ese es el cántico nuevo. Responda número 2. Y cantan el cántico de Moisés, que es el cántico viejo, y el cántico del Cordero, que es el cántico nuevo. Estos dos cánticos se unen para dar forma completa a la historia de Dios sobre la humanidad. Y cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. En los versos 3 y verso 4 nos comparten el cántico. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ese es el cántico que nos comparte el libro de Apocalipsis. Santo, 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 eres Señor Dios Todopoderoso. Y esa es la invitación a que nosotros comprendamos y cantemos este cántico nuevo. Y el responda número 3 dice: al final del libro se nos hace un recordatorio del comienzo del mismo. En el capítulo 21 de Apocalipsis y su verso 1 cita de esta manera: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. ¿Cuál es el ejemplo de este verso? Pues justamente Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Cuando vemos en Apocalipsis 21:1, recreadas todas las cosas hechas nuevas, volviendo al estado original de cuando Dios formó y creó el cielo y la tierra. Porque lamentablemente en el capítulo 3 vemos cómo el pecado rompe toda esa obra de Dios que se había creado y era buena en gran manera. El pecado cortó esas relaciones, trajo la desgracia sobre la vida humana, con ella la muerte y la maldición. Pero Dios, a lo largo de toda una historia completa, ahora nos muestra en el capítulo 21 cuál es el triunfo y cuál es el final de esa historia. Y el final de esa historia es el triunfo en Cristo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra, o sea, ese cielo y tierra influidos por el pecado, ese cielo y esa tierra degradados por el pecado, pasaron y ya no existen más. Ahora vemos una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra. Así que el final del libro nos hace un recordatorio del comienzo, de lo que Dios había diseñado y pensado desde el principio. El cántico que los santos han aprendido es su ministerio y adoración. Es el cántico de redención y reconciliación. Este se extiende desde el principio hasta el fin, porque su autor es el principio y el fin, quien rescata y restaura. ¿Cuál es el cántico que nosotros hemos aprendido, hermanos? Es el cántico de efectuar nuestro ministerio y la adoración a nuestro Dios. Hagamos y llevemos a cabo ese cántico nuevo, ese cántico que hemos aprendido. Tendremos 3 preguntas para responder. La primera es: ¿cómo le ayudaron estas series a entender a Dios como el alfa y la omega? Vimos a lo largo de un año completo
4 series. Vimos al Padre de Amor en el trimestre primero, vimos al Príncipe de Paz en el trimestre segundo, vimos a los sacerdotes de júbilo en el trimestre número 3 y vimos todas las cosas nuevas en este y último trimestre número 4. La pregunta es, ¿cómo le ayudaron todas estas 4 series a entender a Dios como el Alfa y la Omega? Nos ayudaron en 4 formas. Primero, Dios es el creador. Segundo, Dios es el medio de la reconciliación. Tercero, Dios es la fuente de la reconciliación. Y cuarto, Dios es el resultado de la reconciliación. Si nos damos cuenta, Dios es el alfa y Dios es la omega. Dios es el principio y Dios es el fin. Él es el creador de la reconciliación, lo vimos en el Padre de Amor. Él es el medio de la reconciliación, lo vimos en el Príncipe de Paz. Él es la fuente de la reconciliación a través del Espíritu Santo, lo vimos en sacerdotes de júbilo. Y Él es el resultado de la reconciliación, lo vimos a lo largo de esta última lección, todas las cosas nuevas. Él es el resultado. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 22, verso 12 y 13. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dios es el primero y el último. Desde el inicio hasta la conclusión es Dios en todo el sentido de la palabra. La pregunta número 2. ¿Cómo le ayudaron estas series a entender el ministerio de la reconciliación? En los siguientes versos, del verso 14 al verso 16 de Apocalipsis 22, cita de esta manera: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Cuando vemos esto, hermanos, nos preguntamos cómo nos ayudaron estas series a entender el ministerio de la reconciliación. En 4 formas también. La primera, nació en el corazón de Dios por su amor para la humanidad. Así nace el ministerio de la reconciliación. La segunda, se manifestó por amor en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, desde su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. En el Príncipe de Paz evaluamos todo ello. Número 3, nos compromete a transmitir ese mensaje con la ayuda del Espíritu Santo. Eso lo vimos a través de sacerdotes de júbilo. ¿Cuál es la comisión que tenemos y la misión que Dios ha puesto en nuestras manos? Y número 4, nos da vida nueva, haciendo nuevas todas las cosas. Dios ha recreado nuestras relaciones y nos ha dado una nueva vida. Así, de esa manera nos enseñó el ministerio, el mensaje, nos hizo entender ese mensaje de la reconciliación. Pregunta número 3. Antes de ver esta pregunta, quiero citar el verso 17 del capítulo 22 que dice: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Hermanos, este ministerio de la reconciliación no es solo para una persona, es para todo aquel que quiera tomar, aceptarlo. Está al alcance, está cerca, es aquí, es ahora, es hoy. El cántico de la reconciliación debería estar en nuestros huesos y en nuestros labios como embajadores de Jesucristo. Aquí y ahora la oportunidad
está en nuestras manos. Transmitamos a la humanidad. Y si usted no ha sido reconciliado con el Señor, la invitación es a que eche mano de la vida eterna que está entre nosotros. Pregunta 3. ¿Cómo le ayudaron estas series a entender la Escritura como una unidad? En los versos 18 y versos 19 del capítulo 22 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No se puede ni añadir ni se puede quitar. ¿Por qué? Porque la Escritura es una unidad completa, no una diversidad, sino una unidad. La Escritura es algo integral, algo que no se puede tomar por partes separadas, sino de una forma unitaria. De esa forma nos ayudaron las lecciones a entender este aspecto, como al ser Dios el primero y el último. Toda la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de la historia, de su historia, de que Él es el que Él era, Él es el que ha de venir. Él es el Dios Todopoderoso. Todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, nos hablan acerca de Dios como el que Él es en tiempo presente, de Dios como el que Él era en el tiempo pasado, en el tiempo desde Adán hasta el día de ayer para nosotros, y también de que Él ha de venir en tiempo futuro para instituir e instalar su reino eterno. Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Es su historia. Todas las 4 partes que vimos del ministerio de la reconciliación nos enseñan la historia de Dios. Él es, Él era y Él ha de venir. Y en Apocalipsis capítulo 11 y su verso 17 nos cita ese texto diciendo de esta manera: y diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Desde el inicio de Génesis hasta el final del mismo, la historia es de Dios. Y por eso la Escritura es una unidad. Resumiendo la lección en 4 palabras, diremos: Dios es el principio y fin de la historia. Nosotros somos parte de ella. Debemos entonces cantar su gloria. Ese es lo que nosotros podemos hacer como parte de la historia de Dios en la humanidad. A manera de conclusión, hermanos, alabemos a Dios, cantemos a Dios por su historia de redención y por nuestra participación en ella. Que Cristo continúe haciendo todas las cosas nuevas en nuestra vida y en nuestro trabajo. Que el Señor se siga manifestando a través de su Espíritu en la vida, la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros clamamos: ven, Señor Jesús. ¿Cuántos anhelamos la venida del Señor? ¿Cuántos queremos que se manifieste por segunda vez y que el día de la salvación sea pronto? Eso es lo que esperamos, eso es lo que anhelamos. Mientras llegue, compartamos ese mensaje con las demás personas. Esta semana reflexionemos, hermanos, en las formas en las que hemos de continuar enfocándonos y poniendo en práctica el mensaje y ministerio de la reconciliación, mientras esperamos el final de la historia, mientras esperamos la conclusión de ella. Para despedirnos, hermanos, diremos que al cantar
vemos hacia atrás y hacia adelante, conociendo a Jesús, quien es en tiempo presente, quien era en tiempo pasado y quien ha de venir en tiempo futuro. Lo anticipamos ansiosamente y mientras esperamos, ministramos la reconciliación y adoramos al Señor Dios Todopoderoso. Él cumple todas sus promesas y concluirá lo que ha comenzado. En el capítulo 1 de Apocalipsis y su verso 8, el escritor dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué decimos nosotros ante esa expresión? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta debe ser lo que relata el verso 20 y el verso 21 del capítulo 22, que cierra diciendo de esta manera: el que da testimonios de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta, hermanos? Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que nuestra respuesta sea: amén. Ven, Señor Jesús. Invitemos al Señor a que llegue a nuestras vidas, aquí y ahora, para que cuando venga e instale su reino, nosotros entremos juntamente con todos aquellos que se purificaron, se lavaron en la sangre del Cordero. Y que de esa manera, tal como dice nuestro himno de fondo, nos veamos en el río. Nos congreguemos, seamos un pueblo reunido, sirviendo a Dios por la eternidad. Gloria a Dios porque somos parte de esa historia. Gloria a Dios porque nos ha incluido en su historia. Aprovechemos pues esa bendición, esa oportunidad, y que ese fin nosotros podamos experimentarlo, que veamos nuevas todas las cosas en carne propia, y podamos cumplir aquel texto que citó su siervo Job: yo sé que mi Redentor vive y aún se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Ha sido un placer para su servidor compartir con ustedes todos estos resúmenes de estas escuelas a lo largo de este año, esperando que Dios obre en sus corazones, que Dios obre en sus mentes, y que cada día nos vayamos moldeando y recreando conforme a su voluntad, y que cumplamos el ministerio que Dios nos ha encomendado para que el mundo conozca el ministerio de la reconciliación en Jesucristo, enviado por nuestro Dios, el Padre amoroso. Que el Señor les bendiga y hasta una próxima escuela. Gracia y paz a vosotros, hermanos. Paz a todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Paz, hermanos.